Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ya regresamos, las 9:18, está en la línea telefónica Fernando Ávila, nuestro experto, nuestros ojos en la agenda política. Fer, ¿cómo te va? ¡Qué gusto! Privilegio saludarte, buenos días. Igualmente un enorme gusto poder saludarte y a todos los miembros del auditorio. ¿Cómo has estado? Muy bien, afortunadamente muy bien, pues viendo lo que sucede en el entorno político. Fernando, ¿dónde pones el análisis para esta ocasión? Definitivamente, Jaime, me parece que es muy relevante, por supuesto, lo sucedido el día de ayer en el Congreso General de la República, en el sentido de el inicio del segundo periodo ordinario de sesión. ¿Pero qué es lo, de esta legislatura. Permíteme tantito, ¿qué es lo relevante? ¿Que relevante se haya puesto o esto que te voy a leer? La presente general es el titular de El Heraldo de México. Diputados rompen récord de faltas y pone: la presente generación de legisladores es la de más inasistencias en los últimos 15 años. 80% más que sus antecesores o que su antecesora. Ayer instalaron la sesión y se van de puente, Fernando. Regresan el miércoles. Al inicio del espacio informativo decíamos, luego buscamos los porqués o respondernos esa pregunta: ¿por qué la ciudadanía está tan alejada de los políticos? ¿Por qué la ciudadanía les tiene pues esta como, no mala fe, pero sí poca confianza? Y cuando ves estas cosas dices, ahora lo entiendo. Se entiende un poco y considero que ambos temas son relevantes, Jaime. Es decir, por supuesto que este análisis, el revisar el comportamiento de nuestros representantes legislativos, por supuesto que tiene un especial interés, y también lo debe de tener el revisar cuál es la agenda política que están presentando cada una de las fracciones representadas en el Congreso de la Unión y cuáles van a ser los temas a los cuales van a darles impulso. Y esto iría un poco de la mano justamente con lo que estás comentando respecto de ese entendimiento de por qué de pronto la ciudadanía se siente tan alejada o tan poco representada por quienes deberían de ser sus principales exponentes. Y es ahí donde tenemos que nuevamente insistir en que la responsabilidad ciudadana que tenemos cada uno de nosotros al momento de elegir a nuestros representantes no concluye al momento de depositar el voto en la urna, que de hecho nuestra responsabilidad ciudadana ahí inicia porque en el momento en el que nosotros nos comprometemos y cumplimos con esta responsabilidad de votar, le debemos de estar dando seguimiento permanente a quienes resultaron electos, independientemente de que haya sido nuestra particular o muy personal decisión, quienes al final cumplen con el voto de la mayoría, bueno, se convierten en nuestros representantes y en consecuencia todos los ciudadanos tendremos que estar mucho más atentos y más pendientes precisamente de cómo van cumpliendo con esta responsabilidad. Y en ese sentido, la parte de la agenda legislativa que tiene el Congreso para este segundo periodo ordinario de sesiones, la realidad es que es muy relevante, es muy significativa. Vienen temas tan importantes o tan impactantes en la vida cotidiana como lo puede ser desde la discusión que se prevé respecto de la aprobación ya general del uso de la marihuana con fines lúdicos o medicinales en términos generales, algunas cuestiones por supuesto que tienen que ver dentro, por ejemplo, de la agenda que está planteando el grupo parlamentario del PRI respecto de deducciones tanto en colegiaturas como en algunos gastos médicos, la propia agenda que trae desde luego el partido mayoritario Morena respecto, por supuesto, de seguir insistiendo en la reducción en el financiamiento de los partidos políticos, el quizá revisar un poco este mecanismo de financiamiento y la manera en la que se distribuyen los recursos, sin que eso de alguna manera, lo mencionaba el coordinador Mario Delgado, sin que eso de alguna manera pueda implicar o impactar directamente en las fuerzas políticas más pequeñas, cuestiones tan relevantes inclusive como lo mencionaba también el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, en el sentido de estar previendo que para esta seguramente segunda semana de febrero o tercera semana de febrero se esté recibiendo ya las iniciativas de reforma a todo lo que es el sistema judicial, y es de vital importancia para la consolidación de un sistema mucho más eficaz, mucho más confiable que debe de ser la justicia en nuestro país, y que habrá que estar muy atentos precisamente de cómo se hace este planteamiento por parte del Ejecutivo. Recordemos que de acuerdo a los que se ha estado manejando, es precisamente el propio Consejo de la Judicatura y la propia asesoría jurídica de la Presidencia de la República la que está trabajando muy de cerca en este sentido, y que bueno, la propuesta finalmente partirá justamente del Ejecutivo. En fin, una serie de elementos muy importantes que estarán en la mesa y que incluso incluye, por ejemplo, temas tan significativos, amigos del auditorio, como la convocatoria
presentarse en los días próximos para renovar a 4 de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Esto también es un elemento muy importante. Será hacia abril cuando finalmente se tenga que hacer la renovación de estos 4 consejeros actualmente, y esto también revisa una importancia mayúscula porque finalmente estos nuevos consejeros estarán inmersos en el proceso electoral del 2021, 2024 y 2027, lo cual no es poca cosa, y de alguna suerte la manera en la que se propongan esos nombres, hemos visto una polémica muy significativa también en los nombramientos o en las propuestas que están haciendo durante lo que ha sido la actual gestión federal, y que de alguna manera este mecanismo que compete 100% a los diputados federales, bueno, estará sin duda alguna igualmente muy observado, y tendremos que estar muy participativos como sociedad precisamente para acompañar un proceso que cada vez tendría que ser mucho más democrático. Entonces, son muchos los temas, Jaime, y como lo menciono, no está separado o aislado justamente lo que señalas en el sentido de la responsabilidad que deben de tener todos nuestros representantes políticos de cumplir precisamente con esa responsabilidad por la cual fueron electos. Y de la agenda legislativa, Fernando, ¿qué destacarías de los distintos grupos parlamentarios? Cada quien trae su propia agenda, pero ¿en dónde van a encontrarse esos caminos de esta agenda legislativa, que es lo que nos debe interesar a nosotros? Por supuesto, finalmente, y se ha planteado, y me parece que eso también es muy relevante, los distintos grupos parlamentarios, por lo menos en términos del discurso y previo precisamente a esta apertura del periodo ordinario, constantemente hacen sus plenarias, lo hemos señalado en distintas ocasiones, en donde van marcando los puntos principales de su agenda política, de su agenda legislativa, y no solamente eso, en este caso particular, me parece que también hay unos acuerdos importantes respecto de privilegiar el diálogo, de buscar que la mayoría de los acuerdos tengan cierta validez en torno a los acuerdos que tienen cada uno de los distintos partidos políticos, y que de alguna manera, si bien es cierto, es muy sana la discusión y la polémica, se puede ir avanzando en temas en donde hay coincidencias. Y en ese sentido, lo que mencionaba, hay aspectos fundamentales como precisamente, que es la reducción del financiamiento de los partidos políticos, temas como el seguir buscando beneficios para aquellos sectores mucho más golpeados en términos de quizá de los incrementos en la economía. Morena particularmente está planteando el subir a rango constitucional temas de seguridad social para que esto de alguna manera ya no sea solamente ciertas decisiones de parte del Ejecutivo, sino que realmente queden plasmadas en la Carta Magna. En fin, hay diferentes temas que van a estar abordándose durante los próximos meses, pero que sin lugar a dudas, aquí lo relevante, insisto, será el acompañamiento que como sociedad podamos irle dando a estos temas que hemos estado platicando, y sobre todo a los nuevos que vayan surgiendo en torno precisamente a esta idea de ir consolidando cada vez más nuestra democracia, y sobre todo, y quiero ser nuevamente insistente, Jaime, en nuestro auditorio, la responsabilidad, la corresponsabilidad que nosotros tenemos con cada uno de nuestros representantes en torno a la exigencia que debemos de hacer para que se cumpla con lo comprometido desde la campaña, a pesar de que ya van varios meses desde que hicieron campaña cada uno de nuestros legisladores, desde aquella campaña, y sobre todo la responsabilidad que tienen de cumplirnos, de informarnos y de actuar conforme a lo que en su momento pretendieron y prometieron que iban a hacer, Jaime. Pues vamos a ver qué es lo que sucede, Fernando. Sin duda, ya comenzaremos a ver la forma, si hay también estas propuestas preferentes que puede enviar el Ejecutivo. Ya no llegó, ¿verdad? Ya hubiese llegado en estos días, ¿o todavía la puede mandar? No, ya finalmente no se está previendo una iniciativa preferente. Ajá. Recordemos que el Ejecutivo tiene derecho a enviar una por periodo. En este caso no se tiene previsto que esté manejándose como tal, y finalmente seguramente será hacia el periodo de septiembre cuando sí se presente, de acuerdo a cómo se vayan conformando las distintas acciones políticas a lo largo precisamente de este periodo, Jaime. Gracias, Fer. Abrazo y que tengas un gran domingo de Supertazón. Igualmente, Jaime, que gane el mejor, excelente domingo. Que gane el mejor, gracias a Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política. 9:27 antes de la pausa. Cintia, tienes información importante de mexicanos que también han ido saliendo con el apoyo de otros gobiernos de este epicentro donde se genera el tema del coronavirus, ahí en una provincia china, donde vemos los mapas y está impresionante la cantidad de foco rojo, cómo se ha extendido en toda aquella nación. Cintia, ¿qué nos